Manuel Burgos. Así es, vamos ya al espacio de la entrevista. Les recordamos la fecha. Hoy es jueves 28 de marzo de 2019. Estamos un día después de la sesión plenaria que ha desarrollado la Asamblea Legislativa. Hay muchos temas que conversar sobre el trabajo de este órgano de Estado, pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. Los temas legislativos han acaparado titulares en las últimas semanas. La ley del agua, la ley de la función pública, el incremento al FODES y las reformas a la ley de telecomunicaciones son solo algunas temáticas que han generado opinión entre diversos sectores de la sociedad. Comencemos en orden cronológico. El lunes de la semana anterior, la Comisión de Medio Ambiente aprobó el artículo 14 de la Ley del Agua, en el que quedaba estipulada la conformación del ente rector del vital líquido. Tras protestas y opiniones en contra de esta decisión, el jueves los diputados dieron marcha atrás y decidieron comenzar desde cero el estudio de la ley. Siempre el jueves, con 67 votos, los diputados aprobaron un incremento de un 2% al Fondo de Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades, FODES. Algunos legisladores, incluso de Arena, no votaron, argumentando que al gobierno entrante se le está heredando una deuda. El presidente electo Nayib Bukele también se pronunció a través de Twitter, pues esta semana la medida fue sancionada por el actual mandatario Salvador Sánchez Serén. Bukele califica esta decisión como una irresponsabilidad por parte de los diputados y del gobierno central. Entre otras cosas que ha denunciado, también está la conformación de un sindicato al interior de Casa Presidencial. Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, dijo que no es extraño que en las entidades de gobierno se creen sindicatos, argumentando que en la Asamblea Legislativa hay dos. También Quijano afirmó que no dará un paso atrás en relación a la ley de la función pública, no sin antes tener las directrices que trazará el nuevo gobierno. Diga qué es lo que quiere, siempre las leyes necesitan a alguien que las tutele, que las promueva, que las impulse. Y Arena no va a estar impulsando esta ley. Esperaremos a que llegue el nuevo gobierno y diga qué es lo que quiere. Ellos son los que la van a aplicar, ellos deben de ser los interesados en promoverla, no nuestro partido. La discusión de esta ley también generó protestas la semana anterior. Esta es parte de la gama de temas que abordaremos esta mañana en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, este día jueves saludamos al doctor Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa. Doctor, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias por invitarme, Manuel. Buenos días, amables televidentes. Bueno, doctor, tal vez que nos haga un comentario para comenzar sobre la decisión que tomaron los diputados ayer en cuanto a la reforma a la ley de telecomunicaciones y también a la ley de la Defensoría del Consumidor. ¿Cómo ve usted estas reformas? Hasta ahora se ha dicho que esto beneficia a todos los usuarios de la telefonía en el país. Sí, ciertamente son una serie de beneficios, tal como tú lo has expresado, porque muchas veces se operan abusos dentro de las telefónicas. Mis compatriotas van a poder contratar ya no solamente hasta 18 meses, sino que a su gusto podrán contratar para 3, para 6, incluso para 12 meses. No se vencerán los saldos así por nada más, y cuando hay que hacer el traslado, pues se le va a acumular lo del el prepago anterior. Es decir, una serie de beneficios que yo creo que los salvadoreños lo estarán tomando muy a bien. Estas eran reformas de la ley de telecomunicaciones y la ley de defensoría del consumidor, y como te repito, pues traen bastante beneficio para los compatriotas. Sí, definitivamente llama la atención también un dato, doctor, que cuando hablaban de las cifras que se derivan del tema de la telefonía, 9 millones de teléfonos celulares circulando en El Salvador. Bueno, uno se pregunta, bueno, hay mucha gente que tiene 2 teléfonos y es quizás por eso ese elevado número de líneas que están en funcionamiento, sí. Y por ahí la importancia de este tipo de decisiones que toman los legisladores. Sí, porque prácticamente la telefonía fija ha pasado casi a ser historia, ya casi nadie llama a un teléfono fijo, muchas veces tal vez en las oficinas se usa más, pero en los hogares la muchacha tiene celular, el que pasa enfrente de la casa vendiendo sorbetes anda su celular, tú vas al mercado, las señoras dejan de vender para sacarse el celular del delantal, entonces hay que regular el mercado en las condiciones que se estaba dando en el país, y yo creo que esto va a traer bastante beneficio.
Doctor, también a partir de ayer se conoció que el presidente Salvador Sánchez Serén ya sancionó el decreto legislativo en el que se pone pues en marcha este incremento del FODES del 8 al 10%. ¿Cómo toman ustedes, la decisión tomada por el presidente? Se le había pedido incluso de parte del presidente electo que se vetara este decreto que aprobaron los diputados. Sí, este ha sido ciertamente no un sorpresivo como han querido dar a entender algunos medios, Manuel. Desde 2010 que no se le aumentaba al FODES y ha sido un tema permanente en todos los consejos, en todos los congresos de alcaldes que organiza Comures todos los años. El punto se centra en el incremento del FODES. Hay países, Guatemala es uno, que andan arriba del 15, del 18% del traslado del gobierno central a los gobiernos locales. Cuando se creó el FODES, allá por 1998, esa era la idea de que iba a ir creciendo en forma progresiva. Y sí, nosotros, este servidor, cuando yo regresé a la Asamblea en el 2015, después de dejar la alcaldía de San Salvador, también propuse un incremento de 1 punto porcentual. A tal grado la demanda fue creciendo y llegó el momento que se construyó un consenso con 67 diputados para poderlo aprobar. Sí dimos fuentes de financiamiento. El ministro de Hacienda vino el 13 de marzo, el licenciado Nelson Fuentes, y nos decía que los ingresos han crecido en los últimos 5 años un promedio de 1.049 millones, a razón de prácticamente 200 millones de dólares cada año suben los ingresos corrientes del Estado. Pues de ahí se pueden tomar, de esos 200 millones, se pueden tomar 90 y pico de millones, que esto puede representar el 2% del FODES. Pero yo decía hace poco en una estación colega de ustedes, Manuel, de que la palabra austeridad no se conoce dentro del órgano ejecutivo. Yo he visto países aquí cerca de Honduras que sí hicieron verdaderas medidas de austeridad. Nosotros decíamos que los diputados renunciamos a tener un seguro médico hospitalario, pero lo tiene prácticamente todo el aparato del Estado, la Corte, la Fiscalía, el Fondo, ANDA, CEL, todo el mundo tiene seguro médico hospitalario. Los diputados no tenemos. La Asamblea tenía proyectado gastar entre 3 y 4 millones de dólares este año y nosotros lo cancelamos. Pues eso representa prácticamente por lo menos unos 26 millones de dólares que se gastan en todo el aparato del Estado, pero también se gastan 14 millones de dólares, un promedio, en gastos de publicidad, y se gasta también en telecomunicaciones 19 millones de dólares. La Asamblea gastaba 240,000 dólares al año en celulares y todo esto. Te quiero decir que este servidor usa su propio celular y paga su cuenta. Pero lo redujimos hasta la mitad, es decir, de 230, 240 se redujo como a 120,000 dólares por año. Y así hay una serie de cosas donde uno puede tomar. Los gastos reservados de la Oficina de Inteligencia del Estado son 30.8 millones de dólares y Casa Presidencial tiene 104 millones de dólares asignados. De esos 30.8 millones de dólares, Manuel, perfectamente, este no es un país que está en conflicto, en guerra, ni nada. Yo estoy claro que tiene que haber una Oficina de Inteligencia del Estado, que en nuestro país sirve más para perseguir a los adversarios políticos y estarlo escuchando lo que uno habla y todo, que realmente para prevenir cualquier cosa que atente contra la estabilidad o la soberanía del país. Desde su punto de vista, entonces, doctor, ¿hay de dónde sacar los fondos que ustedes, de las cifras donde se han definido que se le va a entregar a las alcaldías? Sí, definitivamente. Aparte que cuando dimos el decreto, Manuel, también le pusimos amarres. Dijimos muy claro, este 2% no se puede usar en dietas de concejales, en salarios, no se puede usar para endeudamiento, es decir, voy a ir a prestar dinero porque hoy ya dispongo de más platas. Yo fui presidente del ISDEM, Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, y prácticamente lo que pasábamos viendo eran las famosas OIP, las órdenes irrevocables de pago que el banco exige que firme el gobierno local para poderle prestar plata. Entonces todo eso ha quedado vedado, incluso las cuotas que pagan los gobiernos locales de membresía
al ISDEM y a Comures no se pueden pagar con ese 2%, es exclusivamente para inversión pública, Manuel. Pero, ¿qué piensa, doctor, cuando en la misma Asamblea Legislativa surgen voces que dicen, bueno, vamos a llevar el caso a la Sala de lo Constitucional, porque consideramos que esto está comprometiendo al futuro gobierno al dejarle pues ya fondos comprometidos para entregárselos a las municipalidades? Bueno, es un derecho que les asiste a todo ciudadano interponer un recurso en la Sala de lo Constitucional. Déjame decirte que nosotros lo que hemos reformado es la ley FODES y es para el ejercicio fiscal del 2020. El gobierno perfectamente puede tomar las previsiones correspondientes a la hora de establecer el proyecto de presupuesto, que la Constitución mandata que lo tiene que presentar a más tardar el 30 de septiembre. Puede perfectamente, te decía, el gobierno hacer los ajustes en gasto corriente para disponer de estos recursos. Sí me ha llamado mucho la atención porque tú has visto el apoyo que están dando organismos financieros internacionales. Esto es muy común cuando un gobierno va a entrar, Manuel, sí. Que la banca multilateral ofrece recursos, pero hay una inconsistencia en esto porque la banca multilateral está ofreciéndole al gobierno 2.500 millones de dólares y ahí sí el gobierno está muy complacido que va a poder disponer de 2.500. ¿De dónde van a salir? Pues van a salir de sus impuestos, estimado amigo, usted lo va a pagar. Y 2.500 millones de dólares, si le pones una tasa por ciento anual del 6%, significa que los salvadoreños vamos a pagar 150 millones de dólares al año solo en intereses. Por otro lado, veía que el BID también ofreciendo 200 millones de dólares, allí sí no hay... El argumento de los organismos multilaterales es que hay mucha fragilidad fiscal, pero la fragilidad fiscal desaparece por arte de magia para estos organismos internacionales cuando la plata son ellos los que la van a proporcionar. El BID ofrece para proyectos locales 200 millones de dólares. Bueno, y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay fragilidad fiscal o no hay fragilidad fiscal? Porque eso también se tiene que pagar. Es decir, se pone el grito en el cielo por 95 millones de dólares que puede representar el 2% del FODE, pero se ofrecen 2.500 que los tenemos que pagar también. Entonces, sí se puede, Manuel, pero aparte que el señor Bukele, el presidente electo, habló, y yo lo tengo aquí entre mis documentos, él en el plan Cuscatlán dijo que a los 262 municipios iba a hacerles un aumento del 10% del FODE, y en ese momento no habló en ningún momento dijo él, después de hacer un ajuste fiscal, sencillamente lo ofreció y no dio condicionamientos. Bueno, en campaña se dice aguanta con todo, ¿verdad? Doctor, pero bueno, el mismo presidente Bukele y también gente que lo apoya en Nuevas Ideas Sin Gana han dicho que Arena y el FMLN están trabajando juntos para dejar emproblemado al nuevo gobierno al tomar decisiones como esta de lo del FODES. No, no hay nada de eso. Hemos coincidido ciertamente en el tema del FODES. Nos hemos distanciado, tuviste pues el FMLN apoyando las marchas, ¿verdad? En ciertos temas coincidimos como siempre ha sido en la Asamblea. Ayer coincidimos con el FMLN para beneficiar a los compatriotas reformando la ley de la Defensoría del Consumidor y lo que ya hemos expresado en este primer segmento. No es cierto, Manuel, cuando haya coincidencia de interés en cuanto al beneficio del ciudadano vamos a estar trabajando coordinados, no con el FMLN, sino que con todas las fuerzas políticas que sea preciso establecer ese diálogo y esa concertación. En este caso particular, te repito, esta ha sido una exigencia. Yo creo que no habían menos de 30 piezas, una de ellas de este servidor, pidiendo incremento del FODE desde el 2015. Todos los candidatos lo ofrecieron. Pero y ya una vez que se llega al poder, empiezan las dificultades. Pero ¿qué tanta atención, doctor, se le ha puesto al tema del endeudamiento municipal? Porque si bien, digamos, las alcaldías pueden hacer muchos proyectos, pero también durante mucho tiempo se ha dicho que hay que prestarle atención a los niveles de endeudamiento que cada alcaldía está asumiendo, porque hay alcaldías que están endeudadas para los próximos 25 años. Entonces, y uno de los puntos, decía, sí se les debe dar más fondos, pero es de prestarle mucha atención a lo que está pasando, en la forma en que se está administrando estos fondos y la forma en que las alcaldías, digamos, están comprometiendo en los próximos años.
Sí, yo comparto esa preocupación. El endeudamiento público municipal llega por el orden de 500 millones de dólares. Es demasiado. San Salvador es un caso. Cuando yo dejé la alcaldía de San Salvador en el 2015, Manuel, la alcaldía tenía una deuda como de 28 millones, pero dejamos 15 millones de dólares en 4 cuentas, fondos propios, fondos FODES, fondos de cooperación y fondos de titularización. Ahí quedaron prácticamente entre 14 y 15 millones de dólares. Cuando sale el ahora presidente electo, tenía una deuda neta de 68 millones de dólares y compromisos por más de 200 millones de dólares. Es decir, se manejó con mucha irresponsabilidad. La alcaldía de San Salvador tiene un presupuesto de 90 millones de dólares, pero se sobrepasó el nivel de deuda que la institución. Yo era muy acucioso en ese tema con los financieros de la alcaldía. Permanentemente me estaban informando y me decían, alcalde, hay que frenar este proyecto, representa mucha erogación, no tenemos disponibilidad en tal partida, etcétera. Entonces yo sí comparto lo que tú has dicho, los alcaldes tienen que tener mayores niveles de responsabilidad, pero también la Corte de Cuentas debe de ser más acuciosa, el ISDEM también debe de ser más acucioso. Nosotros, te digo, lo hacíamos, en eso pasaba las sesiones que yo tenía todos los viernes de 5 horas cuando era presidente de esa institución, me refiero al ISDEM, Manuel, que llegaba diría yo, el municipio X, ¿verdad? Y veíamos su cuadro financiero y veíamos que tenía muy pobres ingresos y que prácticamente el FODES lo estaba usando para pagar deuda. Allí la Corte de Cuentas tiene que ser muy acuciosa porque el FODES tiene 4 componentes para poderlo otorgar. Lo otorgan en base a población, en base a equidad, en base a indicadores de pobreza. Entonces no se estaba cumpliendo y ahí la Corte de Cuentas, población 50, equidad 25, pobreza 20 y extensión territorial 5%. Ahí a lo que me refiero de la Corte de Cuentas es la acuciosidad que debe de tener para fiscalizar que esos recursos se empleen en forma correcta y acorde a la ley del FODES. Ahora bien, doctor, ¿cuál considera usted o esperan ustedes desde la Asamblea que sea la relación con el nuevo gobierno, considerando de que ya estamos muy cerca de la toma de posesión y le va a tocar trabajar al presidente electo pues con la Asamblea Legislativa, con la conformación que tenemos en este momento? Sí, bueno, mira, yo sí espero de que podamos tener mejores niveles de coordinación con el señor Nayib Bukele. Él será el presidente de la República a partir del 1 de junio. No podemos estar en escaramuza tras escaramuza. Ahora el pleito se ha trasladado entre él y Casa Presidencial por la transición. Yo quiero decirle a los salvadoreños que el artículo 131, ordinal 14, obliga a la Asamblea Legislativa a hacer una sesión solemne, ¿verdad?, para lo que es el traspaso de mando, para recibir la protesta constitucional y darle posesión de su cargo al señor Nayib Bukele como presidente y al señor Félix Ulloa como vicepresidente. Y ese mandato constitucional, el compromiso es que, en mi caso particular, que a mí me toca hacer esa convocatoria y a mí me toca imponerle la banda presidencial y tomarle la protesta de ley, se va a efectuar. Ese es un mandato constitucional que yo en ningún momento voy a renunciar, indistintamente las discrepancias que pueda estar teniendo él con Casa Presidencial, con la unidad de protocolo, que es la que organizan. También decirte de que el acto de traspaso de mando es una decisión de la Asamblea Legislativa a dónde se va a hacer, y el consenso que yo veo a nivel de la Junta Directiva, no digo que esta es la última palabra, pero lo que yo he podido palpar entre todos mis colegas diputados, miembros de la Junta Directiva, que el acto de traspaso del 1 de junio va a ser 10 de la mañana, Salón Azul del Palacio Legislativo. Esto nos va a evitar gastos y dentro de las medidas de austeridad, aunque en este caso Cancillería incurre en los gastos, tal vez, de atenciones a las personalidades. Ahí si el presidente electo se quiere ir después a celebrar a una de las plazas de la ciudad, pues será su libre albedrío el que lo va a poder guiar en eso, pero le vamos a poner la banda presidencial en el Salón Azul, Manuel, y quiero dejarlo muy claro que ese acto
se va a realizar independientemente de cualquier cosa. Ese es un mandato y digo, recibir esa protesta constitucional y darle posición es una obligación que tenemos, y yo particularmente como presidente, porque a mí me toca hacerlo, ¿no? El equipo de Nayib Bukele en algún momento ha buscado comunicarse con ustedes como Asamblea Legislativa, considerando el mandato que le da el artículo 131 de la Constitución. No, fíjate que dice, una vez que la Comisión Oficial de Transmisión del Mando de la Presidencia solicite al presidente y miembros de la directiva de la Asamblea, tu servidor y miembros, hora y demás circunstancias para la celebración de dicha ceremonia, será la directiva la que tome la última decisión al respecto. Es decir, nosotros no hemos sacado un acuerdo, pero cuando yo converso con los colegas diputados me dice, doctor, aquí prográmela, así es que te lo adelanto, pues va a ser en el Salón Azul del Palacio Legislativo el 1 de junio, a menos de que haya una petición de Cancillería pidiendo que se mueva la hora. Yo creo que la hora que se ha hecho siempre es a las 10 de la mañana, porque acuérdate que vienen muchas delegaciones internacionales, mandatarios extranjeros, etcétera, y estaremos atentos a recibirlos con todo respeto dentro del Salón Azul. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Esto es parte de lo que está ocurriendo, el tema de los choques y las diferencias entre Casa Presidencial y el presidente electo Nayib Bukele respecto al acto de toma de posesión. En estos últimos días se han hecho diversas publicaciones donde habla que los equipos no han coincidido y los equipos no han logrado un acuerdo para establecer, digamos, un acto como se ha hecho en ocasiones anteriores. Y es por eso que la Asamblea Legislativa, como le corresponde, está pues ofreciendo el Salón Azul para que se desarrolle esta actividad que forma parte del traspaso de mando al nuevo gobierno. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con el doctor Norman Quijano sobre el tema pensiones. Los diputados están buscando entrar de lleno a ese tema que es de muchísimo interés para las personas que se están pensionando y también para personas que ya están en retiro. Así que le invitamos a usted a que se quede con nosotros. Con eso regresamos. Esta mañana en el espacio de la entrevista, este día jueves, estamos conversando con el presidente de la Asamblea Legislativa, con el doctor Norman Quijano, abordando diversos temas que están en las agendas periodísticas en estos días. Hablábamos de que el tema pensiones va a entrar de lleno una vez más al trabajo legislativo. Doctor, ya hay un acuerdo para crear una comisión especial para que analice el tema pensiones. Desde su punto de vista, ¿cuál es la base, digamos, para retomar la discusión del tema? Considerando que ya se hizo una reforma en 2017, una reforma que incluso fue calificada como un parche por el exministro de Hacienda Carlos Cáceres en su momento, y decía que había que retomar lo antes posible el análisis del tema. De hecho, también hemos tenido datos de que hay mucha gente que está comenzando a pensionarse y que son de los obligados, las personas que, digamos, quedaron bajo la tutela de las administradoras de fondos de pensiones cuando comenzó la reforma, y que una de las quejas grandes es los bajos ingresos que van a tener en su plan de retiro. Usted había anunciado hace unos días que era necesario retomar y entrar de lleno al tema pensiones, pero ¿cuál es la base, digamos, de esta nueva discusión que va a comenzar de este tema, doctor? Bien, qué bueno que me lo preguntas, Manuel. Mira, tal vez diferenciar, ¿verdad? Las comisiones especiales las nombra el Pleno Legislativo. Las comisiones ad hoc las nombra la Junta Directiva. Yo como presidente de la Asamblea impulsé una iniciativa para que la directiva, que me honro en presidir, creara una comisión ad hoc. Sí. Ya la hemos creado, se incorporaron ya los dos, solo faltaba que el FMLN nombrara a su representante, ya lo hizo. El diputado Martel me solicitó por escrito, ya lo incorporamos también a la comisión, ya está plenamente conformada. De aquí en adelante lo que viene pues es nombrarla, cómo va a quedar estructurada, quién la va a presidir y qué días van a tener las reuniones. El tema de pensiones es acuciante, Manuel. Es un tema complejo, delicado, sumamente delicado, que esa comisión ad hoc, a la cual en ningún momento yo aspiré a conformar porque tengo demasiada responsabilidad con la parte administrativa, pero sí considero de que esa comisión se tiene que apoyar con especialistas, con asesores internacionales, si es preciso, donde no haya ningún conflicto de interés de ninguna naturaleza, y que tiene que tener un propósito fundamental, y esto es un mensaje para toda la clase trabajadora del país: crear pensiones más dignas.
le fallamos a nuestros compatriotas. Hay mucha efervescencia. Hay gente que lo aborda uno en la calle, en el supermercado, en la ferretería, y doctor, yo gano 900 y pico de dólares y la pensión me queda me queda de 200 y pico de dólares. Cuando se hizo la reforma de pensiones, allá por octubre del 17, veníamos de un impago en el primer semestre del año. Ese impago nos hizo que tomáramos medidas emergentes para generar un alivio de la crisis fiscal que tenía el país, y ciertamente se produjo ese alivio fiscal, pero lo más importante, que era no solamente la sostenibilidad, sino que la justicia para crear pensiones más dignas, como que eso quedó quizás para segundo término, y por eso es que este servidor con mi partido, por supuesto, porque cuando presenté la petición para crear la comisión ad hoc, lo hice rodeado de muchos de los diputados, los que pudieron en ese momento acompañarme. Es un interés del Partido Arena impulsar, propiciar una reforma de pensiones, llegado el momento, ¿verdad? Porque también habrá que escuchar al nuevo gobierno para dar pensiones más justas. Ese es un clamor ciudadano que no lo vamos a poder detener y que es nuestra obligación y nuestro deber. Algunos dicen, no, que no es el momento. Bueno, ¿y cuándo va a ser el momento? Otros argumentan que eso es muy complejo, que eso hay que tocar esto. Bueno, y entonces, pues, si no lo hacemos nosotros, que somos los legisladores, ¿quién otro lo va a hacer? Solo nosotros lo podemos hacer. Es la facultad constitucional que tenemos de legislar, de promulgar leyes, de reformarlas, de derogarlas si es preciso, entonces, o de interpretarlas también, ¿verdad? Entonces, estamos en ese proceso, Manuel, y vamos a estar atentos también a conocer opiniones del futuro gobernante, cómo está viendo este tema y qué ideas trae también para impulsarla, ¿verdad? Doctor, en determinado momento se habló de crear un sistema mixto. Algunos partidos también incluyeron en sus plataformas legislativas para este periodo 2018-2021 nacionalizar nuevamente el sistema de ahorro para pensiones. Arena, ¿qué propone? Digamos, ¿cuál es la base de su decisión de entrar, digamos, a esta discusión sobre el tema pensiones nuevamente? Mira, hay 2 o 3 anteproyectos ya en el seno. Entiendo que estas llegaron a la Comisión de Hacienda y hay reformas puntuales. Unas puntuales, bajarle el tema de la comisión a las AFP. Otros han pedido que se imposibilite que el gobierno pueda hacer uso de esos recursos. Acuérdate que el gobierno del FMLN casi llegó a tomar 5.000 millones de dólares pagando una tasa de interés del 1% cuando en el mercado estaban las tasas como al 6%. Eso le debilitó su pensión a miles de compatriotas, quizá millones, no tengo idea cuántos son los pensionados. Pero que yo he dicho de que no deberíamos de ir encasillados con prejuicios en el sentido que si va a ser de una forma va a ser de otra. Yo creo que la comisión debe de estudiar todas las variantes. Hay muchos países donde el sistema mixto se ha revertido y han caído en otro tipo de sistema. Yo no te quiero decir si va a ser público, si va a ser privado, si va a ser mixto. Yo creo que debemos de buscar lo mejor para el país, pero fundamentalmente lo mejor para los salvadoreños, lo que les pueda garantizar una pensión digna. Alguien me dijo, no te metas en ese tema porque nunca van a estar satisfechos. Si se le quitara toda la comisión a las AFP, solo subiría, me hablaban una cantidad que hasta pena me da decirla, de dinero, lo que subiría la pensión. Bueno, pero, ¿y entonces qué hacemos? Pues nos quedamos de brazos cruzados, que porque no hay forma. Yo creo que debemos de auscultar todas las formas posibles, todos los sistemas posibles, toda la asesoría posible para que podamos construir de consenso, porque esto tiene que ser construido de consenso, al igual que la ley de agua. Una reforma integral de ese sistema que ciertamente, te repito, nos deje mejor parados, mejor representados ante nuestros electores que realmente nos han estado reclamando con toda justicia y con toda propiedad
que los desfavorecimos cuando dimos esa reforma ya en el 2007. ¿Para cuándo esperan ustedes que comience a trabajar esta comisión ad hoc que decidieron nombrar en la Junta Directiva? Bueno, yo sigo impulsando esto, te repito, está plenamente ya quienes van a representarla, oportunamente vas a conocer, tengo que ver la agenda de la siguiente semana para introducirlo de nuevo y ver realmente cómo se juramenta la comisión y que ellos ya determinen en qué momento se van a convocar, a quienes van a empezar a escuchar, cuáles van a ser los anteproyectos que se van a poner sobre la mesa. Yo he dicho que hay reformas puntuales que se pueden ir haciendo en el camino, en el caso cuando hay las incapacidades por razones de maternidad, parece ser que a veces se deja de cotizar de parte de la persona, entonces yo creo que esas son reformas puntuales que se tienen que ir impulsando, pero no quisiera hablar por la comisión, ni tan siquiera se ha instalado todavía, están nombrados los miembros y está el acuerdo de junta directiva, que gracias a mi partido e impulsado por este servidor, pues ya se ha logrado eso. Ya son los primeros pasos que vamos haciendo conducentes, te repito, a que podamos tener esa comisión ad hoc. Doctor, la ley de la función pública. Hemos visto de que ha habido reacciones en organizaciones de trabajadores y que hablan de que, digamos, esta ley podría, digamos, contravenir algunos de los derechos y, digamos, volver o dar una marcha atrás con algunas, digamos, algunas prestaciones que ellos han logrado. ¿Qué decir de la discusión de esta ley, doctor? Bueno, mira, la ley del ejercicio de la función pública entiendo que viene a sustituir a la ley del servicio civil que data desde 1961. En lo personal no la conozco mucho, solo tengo algunas ideas. Lo único que te puedo decir es de que es primordial escuchar al futuro gobierno. No es Arena el que va a administrar esta ley, es el futuro gobierno, ¿verdad? Y es el futuro gobierno el que tiene que decir qué es lo que desea. Yo siempre he dicho que las leyes y la experiencia legislativa que he acumulado por muchos años me lo indica así, siempre tienen alguien que las tutela, ¿verdad? Casi siempre yo he tenido la oportunidad de ser diputado de gobierno y ahora soy diputado de oposición. Son aprendizajes distintos. Cuando estás en el gobierno te llama el ministro y mire doctor, voy a llegar tal día y te llega el anteproyecto de ley y ahí tenés 7, 8 asesores detrás de ti, entonces estás bien, se siente bien bonito que tenés todo ese cuerpo de asesores. Cuando sos oposición tenés que rebuscarte para ver cómo te asesorás, aunque hay asesores en la asamblea, a veces no son los asesores específicos para cada tema, ¿me entendés? Porque sí, habrá unos expertos en temas de agua, otros en temas fiscales, otros en temas económicos, en temas ambientales, qué sé yo, en tanto. Entonces, tiene que ser el futuro gobierno el que tiene que decir, tutelar, impulsar, promover ese proyecto de ley, y por eso es que nuestro grupo parlamentario le ha dicho a toda la clase sindical que van a ser escuchados y que nuestro partido va a estar atento a escuchar a todos los interesados y sobre todo a aquellos que puedan sentirse afectados como son los grupos sindicales. Los vamos a escuchar y no vamos a promover absolutamente nada mientras el nuevo gobierno no se instale. Y tampoco vamos a estar anuentes a irrespetar derechos laborales que ya la clase trabajadora ha conquistado y que nosotros consideremos que sea importante preservar esos derechos, porque tampoco estamos por generar una convulsión social. Te puedes imaginar el movimiento sindical del país cómo está de organizado. Decirles que estamos con ellos, que los queremos escuchar a ellos y que estamos esperando, estamos en un compás de espera para que el futuro gobernante diga queremos esto y esto y esto, porque yo entiendo que esta es una, ¿cómo te diría yo? Pues una de las condiciones que pone la corporación, la CCM, Corporación Cuenta del Milenio, entre otras cosas, para el aporte de $277 millones que es Fomilenio 2. Ley de aguas, doctor.
se volvió al punto cero de la discusión. Se dijo que era necesario retomar el tema partiendo una vez más desde los diferentes proyectos que se han presentado debido a la controversia que se generó semanas atrás, que llevó incluso a protestas y a situaciones que llevaron incluso a la detención de personas digamos, en la cercanía de la Asamblea Legislativa. Sí, la semana pasada fue una semana muy convulsionada, teníamos 2 plenarias, solo pudimos realizar una, la próxima semana tendremos 2, una el martes, que va a empezar a las 10 de la mañana, donde vamos a ver la ley de migración y extranjería, y el miércoles será la plenaria ordinaria, que la vamos a programar a las 2 de la tarde. Fue semana convulsionada porque se había hablado, yo creo que el que no conoce la expertise legislativa, tú puedes alcanzar un consenso en el seno de una comisión, pero si no hay un dictamen que la mayoría de los miembros de la comisión lo firmen, si ese dictamen no va a la junta directiva, si la directiva no lo programa y no lo lleva al pleno, y si en el pleno no tiene mínimo 43 votos, eso queda como letra muerta. Es decir, y aquí nadie, Arena, debo de decirte muy claramente, lo ha repetido hasta la saciedad, nosotros no tenemos ninguna pretensión de privatizar un recurso natural tan valioso. La Constitución nos lo prohíbe. Aquí tengo este librito que es la Ley Suprema de la Nación. En el artículo 103, en el último inciso, dice: el subsuelo pertenece al Estado. El subsuelo pertenece al Estado, el cual podrá otorgar concesiones para su explotación. Mayoritariamente el recurso hídrico mayoritariamente proviene del subsuelo, y nosotros no tenemos ningún interés. Vamos a construir un consenso. Tampoco es cierto que se dice Arena se retractó de privatizar. Nadie puede creer que se está privatizando un recurso cuando hay un ente que en un 71% tiene conformación de entes estatales. Ministerio de Agricultura y Ministerio de Medio Ambiente. 2, la Universidad de El Salvador, que nadie puede decir que es un ente privado, es la única universidad pública de El Salvador. Los alcaldes, nadie puede decir que los alcaldes son entes privados que velan por el interés privado. Los alcaldes velan por el desarrollo local. Y las juntas de aguas, que son asociaciones de vecinos para administrar, porque a veces en un pueblito ahí está el pozo y ellos ponen las bombas y el proceso para potabilizar esa agua, y si se les arruina la bomba ellos hacen la colecta ahí. Entonces esas son entes eminentemente no privados, entes particulares, gente mayoritariamente sencilla, humilde, que administra su fuente de agua, ¿no? ¿Perdón? Sí. Entidades comunitarias, le digo, en el sentido entidades comunitarias, son vecinos que se unen para desarrollar que se proyectos unen pequeños, en un cantón, en un caserío, y les dicen, bueno, tal vez con cooperación internacional les construyen un tanque de captación y ponen su bombita y ahí están administrando y la reparten en la comunidad. Nadie puede decir que ese es un ente privado. Son personas que tienen su propio interés porque no quieren que ese recurso nadie se los vaya a tocar. ¿Vas a creer que las juntas de agua van a estar de acuerdo a quedarse sin agua ellas para dárselo al sector industrial? Nadie puede pensar eso. La Universidad de El Salvador va a estar en pro de que se haga un mal uso del agua, tampoco. Los alcaldes tampoco, y luego docentes del Estado. Entonces hay una proporción de 71 de entes que se pueden considerar gubernamentales. Sin embargo, han manejado ese estribillo. Entonces la decisión de nuestro partido ha sido borrón y cuenta nueva. De más de 160 artículos habían llevado como al 15º, parece ser que este era el artículo 14. Pero no es que Arena se echa para atrás. Hemos dicho, bueno, si esto genera tanta convulsión, no daremos un paso si no hay un consenso. Entonces estaremos esperando que haya un consenso suficiente para volver a retomar este tema. Ahora bien, doctor, días atrás se habló tanto del edificio legislativo. La Asamblea anunciaba también que había tomado medidas emergentes ante la situación del edificio de comisiones, que es uno de los edificios más grandes donde hay una cantidad importante de empleados.
¿Cómo está el tema del edificio, doctor? Al final se sabía de que hay un préstamo de 32 millones de un ente financiero internacional. El mismo ente había dicho no se puede reorientar los fondos. ¿Cómo queda este proyecto? Considerando, digamos, que ya el préstamo está, se había dicho que El Salvador está pagando por ese dinero, pero entonces, ¿hacia dónde va a apuntar este proyecto, doctor, del edificio legislativo? Bueno, quizás lo que debo decirte en esto, Manuel, es que la prioridad uno de este servidor y de la Junta Directiva es salvaguardar la vida y la seguridad de más de 2.000 personas que a diario estamos en el edificio legislativo, que tiene daños severos que se profundizaron con el temblor del viernes 1 de febrero, que así lo dicen los estudios de los expertos, que se han profundizado las grietas, que se han hecho más largas, etcétera. Estamos en un proceso de traslado a ciertas instalaciones. Unos se han pasado al edificio de la biblioteca, que son la unidad de comunicaciones, la unidad de protocolo, y también se ha trasladado, entiendo, la UASI. Estamos por trasladar la gerencia administrativa financiera y recursos humanos. Ya he firmado el contrato de un inmueble, vendrán más contratos porque queremos que en el mes de abril ese edificio quede totalmente deshabitado, cerrado, y no poner en riesgo a más personas. Ya pronto se nos vence el plazo que nos dio el Ministerio de Trabajo, no de desalojo, pero sí de cumplir las especificaciones técnicas del edificio, que no puede tener más de 300 personas y lo tenemos con 2.000. Entonces, esa es la preocupación número uno, y a eso estamos abocados, a trasladar, y hemos dispuesto de unos recursos propios que ya están pues al servicio de lo que es la mudanza, la adecuación de nuevas instalaciones y todo lo que conlleva pues mover a 2.000 personas. Pero el proyecto del edificio, ¿cómo queda, doctor? ¿Se va a hacer? ¿Se queda, digamos, todavía en espera? ¿Se queda, digamos, en el congelador mientras se define digamos, se definen las medidas de emergencia para trasladar a todas las personas? ¿Qué van a hacer con este proyecto? Bueno, mira, el préstamo fue aprobado en el mes de junio. Aquí tengo yo quienes lo firmaron. En el 2014 yo era alcalde de San Salvador, no era ni tan siquiera diputado. Fue ratificado el siguiente año, en el 2015. Tampoco está mi firma, yo no estaba negociando este préstamo, fue la directiva, entiendo, en el 2014 del señor Cifrido Reyes y después de doña Lorena Peña como presidenta, y negociaron ese préstamo, como te repito, con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Dieron las especificaciones y todo. La Asamblea estaba pagando 80.000, no la Asamblea, perdón, el Ministerio de Hacienda, de los fondos del Estado, pagando $80.000 cada 6 meses desde el 2014 por no uso. Los organismos internacionales como el BCE tienen una comisión del 5% por no haber desembolsado los fondos, y ese 5% representa $160.000 en el año, 80.000 semestral. Esos $160.000 ya nos llevaron a pagar casi $500,000 por no usar. Está la plata. El edificio derruido, dañado, poniendo en riesgo la vida de todas las personas. ¿Qué es lo lógico en esta situación? Se trata del primer órgano del Estado. Ahora, decir que los diputados han pedido un jacuzzi, que han pedido tener una habitación en su... Eso ya es el morbo, porque por lo que genera el simple hecho de ser diputado. Serán oficinas convencionales, cómodas, para que pueda desempeñar su labor, porque a veces da pena, y yo creo que tú has estado muchas veces en la Asamblea. No comparen a la presidencia de la Asamblea, comparen al resto de diputados que no son directivos, que tienen una oficina de 3x3. Cuando yo empecé mi carrera de diputado, solo me cabía un escritorito, y ahí está esa oficina, y ni te digo el nombre quién la tiene, un escritorito pequeñito y una sillita, y esa era mi oficina, de que para abrir la puerta había que mover la silla donde la visita se iba a sentar. Y así están los diputados. Entonces, yo creo que también hay que pensar en la comodidad para ejercer su función. ¿Pero se hace o no se hace el proyecto, doctor? El proyecto va caminando.
el proyecto va caminando, hay una unidad que le está dando seguimiento a este tema. El FOSEP financió, es el Fondo Salvadoreño de Estudios de Preinversión, que da recursos para el diseño de un edificio. Yo no sé cuándo se van a abrir las ofertas, voy a tener en los próximos días una reunión para ver cuál es el diseño que gana el concurso. No te puedo decir cuánto va a costar el diseño, ni mucho menos puedo yo aventurarme a decir si el edificio va a costar 10 o 12 millones. Lo que se aprobó fue eso, lo cual no quiere decir de que eso es lo que se va a gastar en el edificio. Así es que estamos atentos, estamos saliendo, y esa ha sido la prioridad, desalojar el edificio por los daños que tiene. Tiembla un poco y cae en bloques de concreto en cualquier lado. No debería de hablar de la oficina de la presidencia de la Asamblea. Tiene 137 metros las vigas de aperturas. Miden, y dice, esta mide 1,5 metros, esta mide 2 metros. Las vigas de sostén del edificio y las vigas horizontales también. Uno se pregunta, bueno, yo soy sobreviviente del edificio Rubén Darío. Dios me apartó de la tragedia, murieron todos mis colegas, mis amigos, compañeros de estudio que nos habíamos doctorado juntos, tanto recuerdo para ellos, mi secretaria, mi asistente, y yo sabía que ese edificio estaba dañado. El Rubén Darío había nacido con 7 pisos y le quitaron 2 pisos y finalmente el 10 de octubre, 10 para las 12 del 86, colapsó y produjo 1.500 muertos. En mi mente quedó el oír toneladas de concreto y de acero retorciéndose con un pequeño sismo de 2-3 grados. Eso lo tengo en mi mente, no lo olvido, porque ahí trabajé durante 15 años. Y hoy estoy en la Asamblea y cada vez que tiembla escucho lo mismo. Yo vivo en un edificio de apartamentos y yo nunca escucho eso cuando tiembla donde yo vivo. Pero cuando estoy en la Asamblea y tiembla, se oye un crujir porque el edificio está dañado. En el 86 lo declararon con bandera roja. Entonces, este servidor será el último en abandonar el edificio. Te digo que cada vez que voy a entrar pienso y digo yo, Dios mío, que Dios me proteja. Ya cuando voy, el ascensor es los lugares más riesgosos. Y cuando voy en el ascensor hacia el 8º piso, voy pensando y digo yo, solo Dios sabe si realmente vamos a salir a tiempo de estas instalaciones para salvaguardar. Hay un estrés del personal. A mí me abordan en los pasillos, doctor, ¿y cuándo nos vamos a ir? Y por eso les he pedido comprensión, que nos estamos hacinando en el edificio de la biblioteca. El segundo inmueble que ya estábamos listos para alquilarlo, la LACAP nos obliga como institución del Estado a que a la persona que le vamos a arrendar que cumpla ciertos requisitos, solvencia municipal, solvencia del fisco que paga sus impuestos, etcétera. Y la última que estábamos listos y que nos gustaba y todo, yo creo que va a ser difícil que nos puedan, porque ya pusieron algunas objeciones. Entonces seguimos en la búsqueda y esa es la tarea primordial que tenemos, Manuel. Muy bien, doctor. Vamos a estar a la expectativa de qué es lo que ocurre con ese traslado de empleados a diferentes inmuebles ubicados en San Salvador y otros puntos. Y por supuesto le vamos a dar seguimiento, digamos, al proyecto, que qué ocurre con este proyecto legislativo del que se ha hablado tanto en esas últimas semanas. Doctor, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros en ese día jueves. Sabemos que ayer fue día de plenaria, un día largo para el trabajo legislativo, pero gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Manuel, y que pasen un buen día los amables televidentes. Muchas gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a continuar con más noticias en esta mañana de jueves aquí en Noticiero Hechos AM.